Hola jóvenes de noveno grado, vamos a continuar con un avance en matemáticas y esta vez con el tema de ecuaciones cuadráticas, que corresponde a la unidad 4 y el tema 1 de esta unidad. Los objetivos esta vez son identificar las ecuaciones cuadráticas y resolver también ecuaciones cuadráticas de diferentes maneras. Vamos a comenzar con una situación planteada en su libro de texto donde nos dan las dimensiones de la pantalla de un televisor que están dadas en la imagen, es decir, en esta imagen. El largo de la pantalla es x más 8 centímetros, que en este caso es la misma medida de aquí, y esta es la base, y esta figura tiene la forma de un rectángulo. Y esta podríamos considerarlo como la altura del rectángulo y mide x centímetros. Recordemos que esta x representa un valor que nosotros no conocemos, por eso está expresado como variable. La pregunta planteada es: ¿cuál es el área de la pantalla en términos de x? La respuesta es que como es un rectángulo, multiplicamos la base por la altura, es decir, x por x más 8. O podemos expresarlo como el producto ya de estos dos factores, multiplicando x por x, que nos va a dar x cuadrado, y x por 8, que nos va a dar 8x. Entonces el área está representada de esta forma. Ahora bien, si el área de la pantalla es 660 centímetros cuadrados, pregunta: ¿cuál es la ecuación en términos de x que determina el área de esta pantalla? Como planteamos aquí que el área es x cuadrado más 8x, lo que hacemos es igualarla a 660. Y esta es la expresión o esta es la forma de cómo expresar el área de la pantalla. Una ecuación que se puede expresar de la forma ax cuadrado más bx más c igual 0, donde los valores de a, b y c son números reales y el valor de a es distinto de 0, recibe el nombre de ecuación cuadrática o ecuación general de segundo grado. La ecuación resultante de la actividad inicial que hicimos del televisor es una ecuación cuadrática o de segundo grado, dado que se expresa en su forma general al igualar el miembro o lado derecho de la igualdad a 0. Es decir, si se resta 660 en ambos lados de la igualdad de la siguiente manera, es decir, este era el área, si ustedes recuerdan, igual a 660. Si restamos 660 en ambos miembros de la igualdad, entonces se obtiene esta expresión, donde a es igual a 1. Vemos que aquí hay un 1 que no lo escribimos por regla convencional de matemáticas, entonces es 1. El valor de b, en este caso, según la fórmula que tenemos aquí, el valor de b es 8, o sea, el valor del término lineal o el coeficiente de x. Y el valor de c es negativo 660. Lo que nos interesa es identificar quién es a, en este caso, que es un 1 que está aquí, quién es b, que en este caso es 8, y el valor de c, que es negativo 660. A partir de los valores b y c, las ecuaciones cuadráticas se clasifican en completas e incompletas, partiendo de estos valores. Veamos una ecuación cuadrática completa. Son aquellas ecuaciones cuadráticas en las que los valores de los coeficientes b y c son distintos de 0. Aquí tenemos algunos ejemplos. Estas son ecuaciones cuadráticas completas. Si nosotros vemos, eh, los coeficientes b y c son distintos de 0. O sea, b y c son cualquier valor distinto de 0. En este caso, b vale negativo 3 y c vale 1. Aquí tenemos otro caso. Y veamos las ecuaciones cuadráticas incompletas. Son aquellas ecuaciones cuadráticas en las que los coeficientes b y c son iguales a 0 o por lo menos uno de ellos es igual a 0. Si observamos esta ecuación, x cuadrado más 0x menos 8 se puede expresar de esta manera. Entonces esta se llama ecuación cuadrática incompleta.
En este caso, tenemos el término cuadrático, pero no tenemos el término lineal. Y solo tenemos el término cuadrático y el término independiente. En este caso tenemos el término cuadrático y el término lineal, pero no tenemos el término independiente. O sea que en este caso C vale 0 y en este caso B vale 0. Y en este caso que tenemos el valor de B y el valor de C 0, entonces nos queda, tenemos expresado 9x al cuadrado igual 0. Estas son ecuaciones cuadráticas incompletas y estas son completas. Veamos lo siguiente. En general, toda ecuación cuadrática puede tener dos tipos de raíces o soluciones. El primer tipo sería obtener raíces reales, ya sean dos raíces diferentes o una sola raíz. El segundo tipo sería obtener raíces no reales. Calcular las raíces de una ecuación cuadrática significa determinar el valor o los valores por los que se sustituye la variable, de tal manera que se cumpla la igualdad. Para comprobar que x igual 7 y x igual 3 son raíces de la ecuación x cuadrado menos 5x más 6, se sustituyen dichos valores en la ecuación de la siguiente forma. Es decir, vamos a ver si este x igual 7 y x igual a 3 son raíces de esta ecuación. ¿Qué es lo que hacemos? Sustituir. En lugar de esta x que tenemos aquí, escribimos el 7 para el primer caso. Entonces lo tenemos planteado aquí. 7 al cuadrado menos 5 por x, o sea, menos 5 por 7, más 6. Y tiene que darnos 0 en este caso. Al desarrollar 7 cuadrado nos da 49 y 5 por 7, 35. Nos queda 49 menos 35 más 6. Aquí nos queda en esta expresión 49 más 6 nos da 55, sumando los positivos. Y restando el negativo 35 nos da 20. 20 es distinto de 0. Resolvamos ahora para x igual 3. Sustituyendo x en estas ecuaciones, en este valor de x, tenemos x cuadrado menos 5 por 3, perdón, aquí en este caso 3 al cuadrado, menos 5 por 3 más 6. Desarrollando tenemos 3 al cuadrado que son 9 y 5 por 3 que nos da 15. Y operando los positivos que son 9 y 6, al sumarlos nos da 15. Y 15 menos 15 nos da 0. Entonces 0 es igual a 0. Por lo tanto, x igual 3 es una raíz de la ecuación, ya que al sustituir dicho valor se cumple la igualdad. En ciertas situaciones es necesario efectuar algunas operaciones para escribir una ecuación en forma canónica. Es decir, ax cuadrado más bx más c igual 0. Por ejemplo, yo tengo aquí 3x cuadrado más x menos 1 igual a 4x más 2. Entonces tenemos que escribirlo de la forma general que vimos al inicio. Entonces vamos a hacer la transposición de términos. Vamos a usar la transposición para igualarla a 0, que nos quede de esta forma. ¿Cómo hacemos? Este 4 que está aquí sumando pasa al otro lado del signo igual a restar. Y este 2 que está sumando pasa al otro lado del signo igual a restar también. Entonces nos queda igual a 0. Son los dos términos que transponemos. Luego, agrupando términos semejantes y resolviendo, este lo copiamos, pero esta x tiene un término semejante que es negativo 4x, y al operar estos, son signos diferentes y se restan, nos va a dar negativo 3x, y negativo 1 menos 2 que están aquí nos da negativo 3. Aquí tenemos ya la ecuación en forma canónica. Como ejercicio ustedes van a desarrollar esta tarea marcando con una palomita las ecuaciones cuadráticas, en este caso. ¿Y cuáles son las cuadráticas? Son las que tienen grado 2, el mayor exponente es 2. Ustedes van a determinar cuáles son
las ecuaciones cuadráticas escribiendo esto en el círculo correspondiente. El ejercicio 12 es determinar si las ecuaciones cuadráticas son completas o incompletas. Van a remontarse a los tipos de ecuaciones que se presentaron 2 páginas antes para saber cuáles están completas y cuáles son incompletas. En el ejercicio 3 van a verificar si los valores para la variable son solución de esta ecuación. ¿Qué es lo que van a hacer? Sustituir, por ejemplo, este valor en la x y desarrollarlo. Lo van a hacer en este y en los 3 casos. Y luego van a analizar cada situación y van a responder la pregunta que se plantea. Se tienen 2 números naturales consecutivos. Al multiplicar ambos números naturales, el producto es 600. Aquí lo que tienen que recordar que los números consecutivos, bueno, ejercicios de esto ya resolvimos en grados anteriores, cuando vimos la escritura de expresiones algebraicas. Y lo que van a hacer es recordar que los números consecutivos son los que están uno después del otro. Por ejemplo, el 12, si tenemos el 12, el consecutivo es 13. Entonces ustedes tienen que hacer una expresión algebraica para escribir estos 2 ejercicios. Vamos al tema 2, ecuaciones cuadráticas incompletas. En este caso vamos a completar la tabla y a clasificar en la ecuación 5x cuadrado menos 6x igual 0. Vamos a encontrar el coeficiente A, el coeficiente B y el de C y el tipo de ecuación cuadrática. Entonces, en este caso tenemos el coeficiente A está representado por 5. Vamos a escribir aquí 5. El coeficiente B, negativo 6. Y el coeficiente C no tenemos, va a ser 0. ¿Qué tipo de ecuación es? Podemos determinar que es una ecuación cuadrática incompleta. En este caso van a responderlo de forma igual, de igual manera, en estos cuadros que aparecen aquí. Veamos las ecuaciones cuadráticas incompletas. Según su estructura, se clasifican en cuadráticas incompletas puras o cuadráticas incompletas mixtas. Estas ecuaciones se resuelven según su clasificación de la siguiente manera. Tenemos las cuadráticas incompletas puras. Tienen el término cuadrático, pero no tienen el término lineal. Para resolver esto, entonces, todo lo que hacemos es despejar para x. Vamos a hacerlo con un ejemplo aquí. Tenemos planteada esta ecuación. Para resolver esta ecuación, lo que vamos a hacer es despejar para x. Recordar la transposición. Este 10 está restando, pasa positivo al otro lado, o está negativo en este lado, pasa positivo al otro lado del signo igual. Y nos queda 5x cuadrado igual 10. Luego, para despejar x, este 5 está multiplicando, pasa a dividir. Y nos queda 10 entre 5, que es 2. Y este 2 que está aquí, está como exponente, pasa como raíz cuadrada. Y como un número tiene 2 raíces cuadradas, una positiva y una negativa, nos queda x igual más o menos raíz cuadrada de 2. En el caso de las cuadráticas incompletas, vamos con las cuadráticas incompletas mixtas. Es cuando tienen el término cuadrático y el término lineal. En este caso nos conviene factorizar la variable x y tenemos presentado así. Como un ejemplo, factorizamos la x y dividimos 3x cuadrado, hacemos esta división, 3x cuadrado entre x nos da 3x y 7x entre x nos da 7. Luego igualamos los dos factores a 0, este y despejamos para x en ambos casos. Este 7 pasa a restar y el 3 pasa a dividir. Aquí tenemos las dos soluciones de esta ecuación cuadrática incompleta mixta. Luego continuamos con los otros tipos de ecuaciones.